Ser podcast. Saben que cada jueves del verano hacemos el ejercicio de leer un periódico, un diario del pasado, porque el tiempo nos da una perspectiva como para saber cómo hemos cambiado o no. O cómo están igual muchas cosas. Pascual Donate, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Hoy leemos el periódico del 7 de agosto, pero ¿de qué año? De 1935, como diría Maldonado, a las puertas de que todo se fuera al pijo, literalmente. España estaba polarizada, el gobierno de la Segunda República hacía aguas por todos lados y del exterior teníamos a Hitler y a Mussolini campando a sus anchas. Así estaba el mundo en el 35. ¿Y qué periódico has elegido para leer? Pues mira, El Sol es un diario liberal. Hay que tener en cuenta que en aquella época se hacía periodismo de trincheras. O estabas muy escorado a la izquierda o muy escorado a la derecha. Y dentro de lo que cabe, El Sol parece que era una cabecera menos beligerante. Bueno, hoy por tanto vamos a leer este periódico, El Sol, de hace justo 90 años. ¿Qué destacamos de la portada de aquel 7 de agosto del 35? No es el titular más destacado, pero visto con la distancia, produce verdaderos escalofríos. Cito: no cesa la campaña de persecución contra judíos y católicos en Alemania. O sea, dice el texto, prosigue el periódico, el comisario de Estado y el subjefe de los nazis de Berlín han discutido las medidas para impedir que los elementos indeseables emigren a Berlín. Cuenta el periódico que estas reglamentaciones están dirigidas precisamente contra los judíos, ya que son muchos los que tienen la tendencia de trasladarse de las ciudades provinciales a Berlín, donde creen que estarán más seguros. También porque hay mucha gente que ahora mismo dice, pues hay gente que no ve o que no, y compara porque a lo mejor en la Alemania nazi mucha gente no vio y demás. Bueno, pues el 7 de agosto del 35, un periódico español, El Sol, ya publicaba noticias como esta, que produce pavor volverlas a leer incluso 90 años después. ¿Se detecta alguna amenaza, alguna historia más en el diario El Sol? Mira, mal día del verano he elegido para leer el periódico. La amenaza se llama Benito Mussolini. Dico a voi, moltitudine immensa, che questo secolo, X-XX, sarà il secolo del fascismo. En este discurso, Mussolini habla de que el siglo XX será el siglo del fascismo, el siglo de Italia. Y el 7 de agosto, El Sol titula: Mussolini decreta la movilización de otros 65.000 hombres para ser enviados al África Oriental. Es decir, Italia se prepara para la guerra contra Abisinia, contra Etiopía. El diario además recoge declaraciones que ahora parecen un poco inocentes, declaraciones del emperador de Abisinia, que confía en alcanzar un acuerdo pacífico con Italia, aunque eso sí, decía que si había que ir a la guerra, su pueblo estaba preparado para emprender la sagrada misión de defender su territorio. Oye, ¿y en la sección de política nacional por dónde iban las cosas? Pues mira, estaba la cosa relativamente tranquila, ¿sabes? Como cuando el Congreso cierra por vacaciones. Leo en El Sol: los ministros se reunirán el jueves en San Sebastián, no es mal sitio, y para hablar sobre todo de la reorganización de la defensa española. El ministro de entonces se llamaba de Guerra, no de Defensa, o sea que eso ya indica mucho cómo estaban los tiempos. Pero toda la dinamita política del día en este periódico se resume en una viñeta firmada por el caricaturista Luis Bagaria. Este hombre, Luis Bagaria, fue muy importante en su época y, por ejemplo, como curiosidad te cuento que fue la última persona que entrevistó a Lorca antes de su muerte. Desde que lo mataran, sí, en la guerra. ¿Hace falta contexto para entender la viñeta? A mí hasta me ha hecho falta llamar a nuestra historiadora Nuria Rodríguez, que tiene ojo clínico para esto. Bueno, en 1935 hay que recordar que gobernaba Alejandro Lerroux del Partido Radical junto a la CEDA. Era una coalición de partidos católicos y de derechas. Esa época es conocida como el segundo bienio de la República, o también por la izquierda como el bienio negro, porque lo que hacían era parar todas las reformas que hicieron los socialistas anteriormente. Bueno, pintada la época, te pinto la viñeta. Aparecen dos personajes abrazados, uno es Lerroux y el otro, irreconocible, tiene una cabeza así como con forma de pera. Ambos están sentados sobre una piel de león que tiene en la cabeza un sombrero cordobés. Y a pie de viñeta leemos: no os hagáis ilusiones, que no me voy a estar así toda la vida. Hay que decir que España no solamente se representaba en aquella época como la piel de toro, también la piel de león con un sombrero cordobés era también muy común para hablar de la España popular. O sea, son Lerroux y el pueblo, digamos, y el Eso país, es. ¿no? ¿Hay algo más ligero, Pascual, para que no se nos atragante el día, que nos hemos puesto muy serios Sí, en un momento? Mira qué epígrafe tan bonito. Se titula Escena y bastidores. Bajo este título, el periódico nos cuenta que podemos ver en el teatro y en el cine. Mira, tenemos un estreno.
La zarzuela, que eran los musicales de la época. Bueno, en el Teatro Ideal se estrena La chiquita piconera. Es una zarzuela basada en la relación entre el pintor Julio Romero de Torres y su modelo María Teresa López, también conocida como la morena de mi copla. El pintor había muerto solo 5 años antes y ya le estaban haciendo un musical, una zarzuela. ¿Y en el cine qué hay? Pues mira, en el cine Génova ponen Manos culpables con Joan Crawford, pero me gusta más la sesión de cine carretas, porque mira, por 1 peseta podemos ver una peli, Soltero inocente, un documental sobre Papúa y el noticiario sobre Papúa. Sí, tal cual, el noticiario mundial de la Paramount y dibujos animados. Popeye el marino, sí. Oye, ¿qué más te ha llamado la atención de aquel diario El Sol del 7 de agosto del 35? Mira, leo una crónica de Barcelona titulada Los toros y el fútbol en Cataluña. El redactor cuenta que en Cataluña las plazas de toros, que ya eran contadas, van limitándose. Y pone el ejemplo de Ripoll, donde su plaza ya ha desaparecido coincidiendo con las fiestas mayores de ese año. ¿Y sabes por qué han sustituido los toros? ¿Por? Pues por el fútbol. El espectáculo taurino ha sido sustituido por 2 partidos de fútbol. Habrá partidos casi como quien dice solteros contra casados, porque hay viejas glorias que se enfrentan contra el equipo local y también el Girona jugará dice el periódico, contra viejos jugadores barcelonistas. Pero es curioso porque en esa crónica dice que el espectáculo taurino ha sido sustituido por 2 partidos de fútbol en los que han actuado, y pone el verbo que utilizan es actuar, no jugar. Sí, claro, era como una exhibición. Los futbolistas actuaban. Eran un show, el Showtime, que se llama ahora. Sí. ¿Y qué más había en deportes? Pues mira, sorprendentemente, los resultados de las carreras de galgos tienen mucho más espacio que el fútbol, reservado a un breve muy que le va a hacer mucha gracia a Iñaki Pascualena, porque en ese momento, en ese día, le concedieron un crédito de 25.000 pesetas a los Osasuna para ampliar su campo de fútbol, que se llamaba de San Juan. Y el diario informa también de un combate de boxeo, del Campeonato de Castilla de natación y del Gran Premio de Cádiz de tiro de pichón, que para quien no lo sepa, el tiro de pichón era una modalidad, bueno, yo no sé si todavía se sigue haciendo, creo que sí, una modalidad deportiva, de caza deportiva con aves vivas. ¿Y la programación de la radio? Porque la radio ya estaba ahí, Unión Radio, con su programación. Sí, mira, vamos a ver, tal día como hoy, en Unión Radio, es decir, aquí en la SER, la programación empezaba ya a las 8 de la mañana con un diario hablado, luego tendríamos noticias a y cuarto, no sé por qué, a las 3 y cuarto, a las 8 y cuarto y a las 10 y cuarto. Con los pitos no habría entonces, pero que en vez de la hora en punto era y cuarto. Sí, siempre. no te creas, que había una cosa, fíjate que ahora viene lo curioso, porque a la una de la tarde se anuncia en este orden: campanadas de gobernación, señales horarias. Esto imagino que sería para poner el reloj, sí. Luego un boletín meteorológico y ojo que a eso de la 1:05 aproximadamente llegaba el cóctel del día con Perico Chicote. Para mí es un honor que me haya sido encargado la presentación de este disco en honor del Real Madrid. Este es Perico Chicote. Es la única voz que tenemos que él, porque no conservamos aquí en la SER grabaciones de los años 30, pero sí esta grabación del año 69 en la que él presentó un disco, un vinilo sobre la historia del Real Madrid, firmado por el director del Carrusel, Vicente Marco. Pues hoy hemos repasado y, como siempre, esto nos ha permitido saber cómo han cambiado las cosas, y algunas otras como no han cambiado en absoluto, al visitar y releer un periódico. En este caso, lo que contaba el diario El Sol del 7 de agosto de 1935. Pascual, gracias. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.